Muy bien, Jorge Nieto es el candidato del Partido del Buen Gobierno y ha tenido la gentileza de venir aquí al programa el día de hoy para contarnos qué es lo que propone para el país, para que ustedes se puedan animar en votar por él y a ver si es que gana la competencia. Jorge, gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación, Augusto, muy amable. ¿Cuál es tu mensaje principal, tu propuesta principal al país? En esta competencia donde hay como una maratón, como hay 30 y tantas personas, ¿por qué deberían mirarte a ti en este momento de la campaña? Me lo han preguntado varias veces y siempre he dado la misma respuesta. Yo ofrezco un liderazgo y no un liderazgo que vaya a ser probado. Ejercí el liderazgo por encargo presidencial en la crisis del niño costero en el verano del 2017. Lo hice rápido y lo hice bien. Un equipo de ministros que se desplazó por todo el territorio, la formación de una instancia para gobernar la crisis, para gestionarla, que fue el COEN, que se organizó en el Ministerio de Defensa, un proceso de despliegue de fuerzas en todo el país alrededor de las Fuerzas Armadas, que es la principal estructura logística que tiene el Perú, y un liderazgo que se puso en juego y que finalmente, creo yo, dio el examen y lo aprobó con nota satisfactoria. Desde ahí, de donde yo saco la idea de que el Perú puede ser mejor gobernado y que no estemos en estos rejuegos como los que el señor Gerí nos acaba de colocar ante los ojos, en negociaciones turbias, finalmente en la mantención de un tipo de modelo de acción económica y política, el modelo mercantilista. Empresarios que buscan capturar rentas del Estado, que compran a las autoridades y que les mandan su propina y finalmente ellos tienen el acceso al presupuesto público sin las contraprestaciones de servicios a cargo. Por tanto, lo que ofrezco es un liderazgo. Estoy aquí, las cosas van mal en el país, siento el deber cívico de hacerlo y finalmente la gente decidirá. ¿Qué crees que lo que le conviene más al Perú en esta circunstancia? ¿Ir a un relevo de Gerí o ya con esto vamos a cruzar el río? No, ¿Dónde crees que deberíamos poner? Yo creo que Gerí debería irse. Debería irse. Es una afrenta lo que ha hecho y todos sabemos lo que ha hecho, todos sabemos de lo que está. No tenemos la prueba específica, no tenemos, pero ¿qué hace un presidente a las 12 de la noche encapuchado y escondiéndose, yendo a conversar, a discutir, a reunirse con un proveedor del Estado? Y no una, varias veces, y anuncian muchas más. Por tanto, todos sabemos lo que está haciendo. La estabilidad del proceso electoral no depende de la presidencia de la República. Por tanto, esto que ha hecho está muy mal y debería irse. Y los partidos que lo sostengan tendrán que explicarle a la ciudadanía por qué convalidan una actitud claramente involucrada en hechos que tienen que ser investigados. ¿Crees que podría pasar esta ola esta semana en el Congreso, pero el siguiente video se lo tumba y ya que como anda con plomo en el ala, ¿no? Me parece que es una afrenta que el Perú no merece seguir con la herida sangrando, no merecemos. Claro, hay dificultad para poder encontrar sucesores, reemplazos, ¿no? Eso es verdad. Finalmente tenemos el Congreso que tenemos. Cuando lo eligieron, en su momento, yo saqué un tuit y decía que estábamos ante una operación de cambiar babas por babas. Y finalmente ha sido así. El señor Gerí tenía un poco más de agilidad para ir a las cámaras, tratar de aparentar que estaba haciendo cosas. Las cifras a 100 días de su gobierno no lo acompañan, particularmente de la tarea principal que tenía, que era enfrentar la criminalidad. Esas cifras no lo acompañan. Al contrario, se ha venido incrementando el número de homicidios por día en el Perú, según todas las trazas que tenemos de información oficial. Por tanto, si su tarea principal no la está haciendo y no tiene tanta relevancia para la tarea que tiene que ver con el proceso electoral, no nos obliguen a beber más de este cáliz. Cuéntanos, por favor, tu proyecto, tu plan. ¿Qué es lo que le ofreces al país en materia de seguridad, por ejemplo, en el cual estás mencionando lo que Gerí ha hecho o no ha hecho? ¿Cuál es tu idea de cómo se debe enfrentar un problema tan grande? Tenemos un problema mayor. Varios de los instrumentos que tienen que ver con la criminalidad están lastrados por la corrupción. Señaladamente, nuestra Policía Nacional. Todas las semanas tenemos noticias mediante las cuales nos enteramos de que un coronel, un comandante, suboficiales, guardias, en fin, policías de distinto grado, están implicados en actividades criminales.
ellos siendo sicarios, ellos cobrando cupos, ellos ensuciando las pertenencias de ciudadanos honestos con distinto tipo de cargamentos para poder acusarlos y luego chantajearlos y sacarles dinero. Eso es cotidiano. Pero además de eso, el funcionamiento regular de nuestra Policía Nacional en los distritos, en las zonas, también está lastrado en su funcionamiento. Todos sabemos, basta hablar con cualquier policía, que los jefes en algunas de las regiones, en muchas de las regiones, les piden una cuota mensual para el jefe. Y si tú a un comandante de distrito le pides una cuota mensual, ¿de dónde la va a sacar? Pues del negocio ilícito que no tiene licencia, de la discoteca que no acostumbra a cumplir la ley, de los delincuentes que trafican o son microvendedores de distinto tipo de drogas, de los que extorsionan y chantajean a los comercios. Entonces, un policía que tiene la obligación de recaudar recursos de este tipo de personajes no los va a perseguir. Por tanto, no es verdad que nuestra policía no sepa el mapa del delito, lo sabe y lo sabe muy bien, pero al tema inicial de la corrupción de un sector muy importante de la policía se agrega el tema del funcionamiento cotidiano de nuestra policía, y a eso hay que agregarle que está habiendo un mal proceso de reclutamiento de personal para la policía. Mal proceso de reclutamiento. ¿Y por qué? Porque si usted quiere ingresar, tiene que pagar. Todo tiene un cupo y una tarifa. Por tanto, en ese contexto, no es posible enfrentar la criminalidad con éxito. No se puede. Con esa policía no vamos a ningún lado. Ese es el diagnóstico, ¿no? Se puede decir que la policía peruana es única en el mundo porque es la primera que llega al lugar del crimen, porque lo comete. Entonces, ¿cómo se cambia eso? Bueno, primero tenemos que tener, al mismo tiempo que tenemos este panorama en la Policía Nacional, también tenemos gente proba y honesta que sabe hacer su trabajo. En la policía hay policías excepcionales que, a pesar de que saben y ven el funcionamiento de sus colegas, que en realidad son traidores a la institución, sin embargo hacen su trabajo y lo hacen bien. Si algo sabe hacer la Policía Nacional del Perú, lo ha demostrado a lo largo de toda su historia, es investigar. Por tanto, con ese cuerpo de policías oficiales de distinto rango, tenemos que formar un equipo especial. En este caso, como lo digo en el plan, como lo decimos en el plan de gobierno, dedicado en particular al tema del sicariato y la extorsión, que es el elemento más agudo de esta crisis. Se necesita formar ese cuerpo especial. Se ha hecho en el pasado. Hemos logrado, tú recordarás, salir de la crisis de los asaltos bancarios porque la Policía Nacional formó una unidad especializada, hizo investigación, capturó a los cabecillas y a las bandas, y en 6 meses, Augusto, en 6 meses se acabaron los asaltos bancarios, y pasó lo mismo con el tema del sicariato. Por tanto, nuestra policía tiene las capacidades. Lo que le falta es constituir ese cuerpo especial que se dedique a este proceso de enfrentamiento de la criminalidad hoy día y tener el mando político, la voluntad política para hacerse cargo del asunto. Una adicional. El presidente de la República debería hacerse cargo directamente de la crisis de seguridad. No evadirla, no salir a tomarse fotos en algún operativo para que digan que está haciendo algo. No. A hacerse cargo del asunto. A las 7 de la mañana en Palacio de Gobierno deben estar el ministro del Interior, el jefe de la policía y todos los organismos dedicados a combatir el delito, incluyendo uno que no está dedicado a eso, pero que lo necesitamos: economía. Porque esta pelea requiere modernización de equipos, requiere capacitación, requiere saneamiento. Mientras hacemos esto, tenemos que producir una reorganización de la Policía Nacional del Perú y revisar íntegramente a la institución, porque no está funcionando bien. Por tanto, tenemos 2 tareas. Una que tiene que ver con enfrentar la circunstancia presente con este cuerpo especial, con capacidades adicionales, con apoyo político a este cuerpo especial de nuestra policía, y al mismo tiempo reorganizar a la institución y a los que han traicionado a la institución, a los que han traicionado al país, no colocarlos en la calle, colocarlos ante el juez, claro, para que sean juzgados y eventualmente terminen en la cárcel. Yo creo que aquí hay un elemento fundamental de voluntad política, de conducción política, y eso me parece que es lo que no está viendo. Está habiendo complicidad. Todos sabemos que tenemos una policía que está lastrada por la corrupción. ¿Qué estamos haciendo frente a ello? Absolutamente nada. Este es un elemento, pero hay otros. Nuestra fiscalía está en una guerra intestina, lo sabemos.
razones de un lado, razones del otro, o sin razones de uno y sin razones del otro, pero están en una pelea intestina interminable. Y no está viendo ni la meritocracia suficiente, ni la evaluación rigurosa de trayectorias. No basta los papeles del currículum. El papel del currículum te muestra lo que te quieren mostrar. Claro. Hay que revisar trayectorias y por tanto necesitamos hacer lo necesario para que nuestra fiscalía esté toda orientada a combatir el delito, a iniciar y desarrollar los procedimientos necesarios. El INPE. Tenemos hoy un director que ha sido severamente cuestionado. Sigue allí. No ha pasado nada. Bueno, ya renunció. Ya renunció anteayer. Ah, bueno. Claro. Me pasó la noticia. Lo curioso es que renuncia en medio de este quilombo donde uno parecería que tiene que ver con todo lo que se ha ido revelando y todo. Cambian al jefe del INPE que ha sido tan cuestionado y decía, ¿por qué lo mantienen tanto tiempo? Pero, de todos modos, Augusto, sabemos que no dominamos nuestras cárceles. No, claro. Que tenemos allí a delincuentes que desde la cárcel siguen dirigiendo claro. y conduciendo operaciones delictivas. Por tanto, necesitamos recuperar el control de nuestras cárceles. Y no es tan complicado. Pero los tres temas, incluyendo eventualmente el del Poder Judicial, los cuatro, tienen que ver con un tema fundamental, la corrupción. La corrupción. Si no combatimos la corrupción, si no ponemos un coto a esto, si no sancionamos severamente a los corruptos, esto va a ser una situación que no nos va a permitir remontar la lucha contra la criminalidad. Yo sí creo una cosa, con estas medidas y con la voluntad política suficiente, en un año, presidente del Perú, yo resuelvo esta crisis y hago que el miedo pase de las familias, de las miles de familias que tienen temor hoy día, a los criminales, que son los que tienen que tener temor y tienen que terminar en la cárcel. Lo podemos resolver. No lo digo por voluntarismo. Lo hemos hecho en el pasado. Con esta Policía Nacional lo hemos hecho en el pasado. Es como yo digo también en relación al tema del niño costero, ¿no? Porque ese Estado mediocre, corruptón, lento, sin embargo reaccionó rápido y bien. Y ahí hay un tema que es fundamental, es ese bien que es etéreo, que no se toca, pero que se ve cuando funciona. Liderazgo, conducción política. La policía, el sistema del Ministerio Público, que implica la justicia, es casi refundar la institucionalidad del país, ¿no? Pero que necesitamos hacerlo porque nuestra institucionalidad está corroída. ¿Cuándo vamos a empezar? No hay que hacerlo, pero lo que digo es tiene que haber un plan. Hacerlo porque las cosas pues son como recrear todo, como decir, ya lo hemos hecho muy mal, vamos a empezar de nuevo. No vamos a empezar de nuevo. Tenemos gente muy competente que funciona. Tenemos que tomar pie en ella. Yo no creo, en general no creo, y menos en este caso, yo no creo en el adanismo, ¿no? Aquí empezamos otra vez. No. Hay gente competente, hay gente capaz, en todo el Estado, Augusto, en todo el Estado. Tú vas al Ministerio de Cultura y sabes que hay 7, 8 funcionarios que son el disco duro del ministerio, que conocen con detalle todo lo que pasó. Los tienes contigo y tienes toda la información. Pero además, en todos los organismos, en todos los estamentos, hay gente comprometida con el servicio público. Sin duda. Pero ¿qué hacen los corruptos? A esa gente que está comprometida con el servicio público, los aíslan y dicen, no, ellos son muy conflictivos. ¿Y por qué son conflictivos? Porque quieren cumplir la ley. Nada más que por eso. Por tanto, al contrario, la voluntad política y el liderazgo tiene que detectar en todos los estamentos del Estado todas aquellas gentes competentes, capaces, honestas, enamoradas de su servicio público y amantes del Perú. Y existen. Porque no es cerremos esto y empezamos otra cosa. No, tenemos gente muy competente que tiene que ser convocada y darle el apoyo político, el peso político para que hagan lo que tienen que hacer en sus ministerios. Todo esto requiere una estabilidad económica que pueda solventar y financiar estos procesos. ¿Cuál es la visión que el Partido del Buen Gobierno tiene sobre el manejo de la economía en el país? La gran conquista que ha costado para muchos entender, la gran conquista de los últimos 20, 30 años, ha sido valorar la importancia de la estabilidad económica. Y en ese proceso, una institución a la que se aisló y se protegió, el Banco Central de Reserva, ha jugado un rol fundamental. Por tanto, los equilibrios macroeconómicos no son bandera de un sector o de otro, deberían ser un prejuicio nacional. Todos deberíamos estar de acuerdo en que sin eso todo lo demás es complicado. Por tanto, la mantención de la estabilidad macroeconómica es, como te acabo de decir, es un prejuicio que tenemos que compartir todos. Es importantísimo que eso ocurra. Y en eso hay acuerdo.
En temas más precisos, por ejemplo, Petroperú, que hace una sangría de recursos al Estado, se le ha dado 18.000 millones de soles en los últimos 3 años. ¿Qué haría tu Yo presidencia en ese no me terreno? parece lo que está pasando hoy día con Petroperú. Sí creo que hay una situación de vaciamiento de recursos, un barril sin fondo que tiene que ser cortado, pero me parece que hay que producir algún tipo de la reforma administrativa de la empresa con alguno de los jugadores internacionales que ha demostrado capacidad en cosas. Yo generaría algún tipo de acuerdo de alianza con Noruega. Es el país que mejor ha manejado la industria petrolera. Lo hizo desde que descubrieron que tenían una enorme reserva de petróleo. Le preguntó a su sociedad. Un fondo que ha permitido el Así bienestar tan grande de sus. Le preguntó a su sociedad si querían seguir pagando los mismos impuestos que pagaban o decían o usaban la renta petrolera para suplirlos o usaban esa renta petrolera para crear ese fondo que tú has mencionado, que tenía como objetivo renovar, innovar y producir una revolución tecnológica en la economía noruega. Hicieron lo segundo. Y ese fondo hoy día compite con BlackRock. Es uno de los grandes fondos de inversión en el mundo. Por tanto, yo hubiera preferido una alianza con un jugador internacional de esa magnitud para que reorganizara administrativa la empresa y la pusiera en azul, en cifras claras para el país, y ya luego veríamos. Hoy día el tema de la energía es un tema complicado. Acabas de mencionar un discurso que dio el primer ministro de Canadá en Davos. Yo hablé de este tema antes en una entrevista en un canal de televisión un día domingo y señalé que además de la criminalidad organizada, de la presión que tenemos hoy día de la delincuencia, nuestros países van a enfrentar un riesgo adicional: la presión geopolítica. Tú lo dijiste rápido, nos ponen una cañonera aquí frente al Callao, nos dicen, oye, no me gusta ese puerto, ¿no? Bueno, reconocemos la extorsión cuando la vemos en el barrio, pero no reconocemos la extorsión cuando la vemos en la escena internacional. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Ese es el mensaje principal que me gustó a mí del discurso del primer ministro de Canadá. El arma de los más débiles es la verdad. El reconocimiento. Y llamar a las cosas por su nombre. Y por tanto, él propone algo en lo que yo estoy completamente de acuerdo. Un realismo, un pragmatismo fundado en valores. Este tema entonces es fundamental, tiene que ver con el tema económico, porque así como hablamos de la estabilidad macroeconómica, bien difícil tener un proceso de impulso y de convocatoria a la inversión pública y privada, nacional e internacional, si tenemos una situación de inseguridad y de criminalidad desbocada. No se puede. Por tanto, esa que no es una tarea económica, sin embargo es una tarea económica. Y pasa lo mismo con un análisis del comportamiento de nuestro país en el escenario internacional y cuál va a ser la manera en la cual va a enfrentar este tipo de presiones geopolíticas que nos pueden generar problemas. 38% de nuestras exportaciones van con China. Yo no deseo una crisis catastrófica para los Estados Unidos. Todo lo contrario, al mundo no le conviene una caída fatal de los Estados Unidos. Claro que no. Al mundo le conviene que logre una estabilidad, un crecimiento, pero que al mismo tiempo se reconozcan las nuevas realidades en el mundo. Hay jugadores, la China es uno de ellos, que están creciendo, que están emergiendo y que reclaman una redistribución del poder global. La tarea de nuestra generación política o de nuestra contemporaneidad, porque hay varias generaciones haciendo política en este momento en el mundo, pero la tarea es lograr que aquello que ocurrió siempre con guerra, el reacomodo del poder global, se logre con acuerdos hoy ocurre en paz, que preservemos la paz del mundo para que se produzca esa transición. Y el Perú, que es un país cuna de civilización, un país pequeño en el mundo, nuestro PBI es muy pequeñito en relación al Producto Bruto Mundial, sin embargo tiene una autoridad de cuna de civilización y algo tiene que decir en ese proceso. No debemos esconder la cabeza como el avestruz y no discutir claramente los problemas. Cuando un amigo, en este caso un país tan importante como el del norte, comete errores, hay que decírselo. Oye, está mal. Y yo espero que la democracia norteamericana tenga la salud suficiente para producir las correcciones que tiene que corregir, porque muchos de los comportamientos que estamos viendo están incluso en contra de la propia ley norteamericana. Yo tengo esa expectativa de que se reajuste eso. ¿Para qué? Para que el mundo encauce
este tránsito en paz y todos podamos tener una mirada más, más progresiva de la actual situación. Un acuerdo en paz, un reacomodo de las instituciones internacionales, ahí sí un nuevo impulso al multilateralismo, y en el caso del Perú tiene que tratar de que en nuestro país hayan inversiones chinas, que son muy importantes, hayan inversiones norteamericanas, hayan inversiones de todos lados, porque finalmente eso nos conviene a todos, tanto a los que invierten como a los que recibimos esa que el Perú inversión. tiene una política exterior que requiere consenso, pues son temas de largo plazo, son temas de Estado, para ubicarnos en este mundo donde, como le decía el primer ministro, Canadá era un mensaje a Trump, también a Xi Jinping y también a Putin, que se están repartiendo el mundo y diciendo, porque ahora Xi Jinping va a decir, bueno, si agarro Taiwán, ¿cuál es el problema? Si el otro quiere Groenlandia, y Putin dirá, bueno, vamos ahora por Finlandia, a ver la NATO cuánto puede responder, y están redefiniendo el mundo. ¿El Perú tiene una formación de política exterior en este momento para enfrentar estos desafíos de un mundo distinto? Ni siquiera lo hemos discutido, Augusto. Es un tema que cuando lo colocas la gente se queda pasmada. Lo hemos visto alrededor del caso de Venezuela. Ya sabes mi opinión sobre Maduro. Es un dictador, un mentiroso, execrable. Pero poner un virrey no es la solución. Pero el uso de la fuerza de esa manera abre un precedente que no nos conviene a nadie. Es una ruptura del orden internacional. Por tanto, ese tema tiene que ser colocado. Nuestra Cancillería no tiene esta discusión. Ya lo vimos en relación a estos temas. Dieron varias opiniones distintas en el lapso de una semana. Dieron 3 opiniones distintas sobre aquel proyecto firmado por la República Popular China y el Brasil para colocar un tren transoceánico. 3 opiniones en 10, 15 días. Quiere decir que no hemos pensado seriamente el problema. Al contrario, yo creo que necesitamos una fuerte discusión, y la campaña debe servir para eso, para colocar temas en el debate público que nos permitan orientarnos mejor en ese mundo complicado que nos obliga ya no solo a tener, como en los años 60 o 70, coaliciones del sur o de tales o cuales productores, que seguramente habrá que hacerlas, pero también a tener una mirada mucho más caleidoscópica de nuestra política internacional. Lo que más me preocupa de esta campaña es que nos enredamos, y son temas importantes seguramente, pero yo lamento que discutir estos temas son propios de una campaña, pero si nos enredamos si en el último video de Gerí con quién hablaba y mira cómo hacía, y nos metemos en esos temas, como que nos enredamos en eso y lo que venga será lo mismo de siempre. ¿Cómo lograr tener un debate que vaya más allá de estas cochinadas del momento? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que tú dices. Totalmente de acuerdo. En este tema de la política internacional, ¿qué ha ocurrido? Nosotros teníamos una ubicación geográfica, hemos estado siempre donde estamos, no siempre fuimos los mismos, pero teníamos un eje vertical que era nuestra pertenencia a América. Y eso nos hizo tener una relación particular con los Estados Unidos de Norteamérica, a veces muy mala, a veces mejor. Pero teníamos un eje vertical que orientaba más o menos nuestra estrategia, nuestro diseño internacional. Y al mismo tiempo siempre pertenecimos a la cuenca del Pacífico, pero nunca la cuenca del Pacífico tuvo la importancia económica y geopolítica que hoy día tiene. Por tanto, a ese eje vertical tenemos hoy día que añadirle un eje horizontal que nos ubique en la cuenca del Pacífico. Tenemos que pensar cómo nos movemos en ambos espacios, además de otros. Por tanto, este cambio, la preeminencia de la cuenca del Pacífico, donde ocurre el mayor tráfico de mercancías del mundo, la importancia geopolítica de la China, el surgimiento de una especie, lo llamo yo, modelo asiático, un modelo en el cual tenemos un Estado con capacidad de mirar largo, de plantearse temas, metas, objetivos, unas empresas privadas que son aliadas de su Estado en este tema, que son capaces de proyectarse en la misma visión en el mundo, una población que es capaz de aceptar esa conducción legítima. Las formas de legitimidad son de distinta manera, pero creen esas autoridades y por tanto hacen un trípode, una alianza poderosísima para proyectarse en el mundo. Nosotros seguimos, Augusto, discutiendo si es el Estado o si son los privados. En el siglo XXI, una discusión de la década del 80 del siglo XX. Ya no, tenemos que producir un gran esfuerzo para que Estado, empresas privadas y población nos lancemos juntos en una nueva visión a tener un esfuerzo consistente para lograr el desarrollo. Si hacemos esto,
si hacemos esto, en 20 años el Perú puede ser una sociedad moderna y desarrollada. Y esto tiene que ser los temas de la discusión electoral. Ya veo a candidatos que dicen, no, es que los chinos son tales por cuales exportan corrupción, y otros que dicen, no, el imperialismo. Así es. Oiga, los necesitamos a los dos. Claro. Tenemos que componer las cosas, porque si no, y me da pena decir esto, el riesgo que corremos, Augusto, es que dejemos de ser un país con todos sus problemas y nos convirtamos en un territorio. Y esa constatación es el resultado, podría ser el resultado de una ausencia absoluta de conciencia en nuestra élite política, económica y cultural y comunicacional, porque esto nos abarca a todos. ¿Cómo crear esos espacios? Eso es lo que yo siento que nos falta mucho en el país y que suena como muy lejano, porque la gente está más metida en la cosa menuda de la semana. ¿Cómo crear espacios para formar políticas públicas de largo plazo de Estado? Petroperú, es un tema que tiene que haber un acuerdo, no es que cada gobierno, y en Perú tenemos gobiernos cada 3 meses, cambian las cosas. ¿No? ¿Qué hacemos con esa industria? ¿Qué hacemos en política exterior? ¿Cómo hacemos para conversar y que la calidad del debate público debe mejorar? Y eso pasa por sacarlo de la semana, para ponerlo en su lado y poder avanzar en estos debates y también tener la tolerancia para poder conversar entre sectores que piensan diferente. Hoy en día la polarización es que quien piensa distinto que yo es corrupto o es idiota y no se puede conversar. Haciendo primero lo que estamos haciendo, conversando estos temas, colocándolos. Hay gente que seguramente nos está escuchando y está tomando nota de lo que estamos diciendo y se preocupará por esto y buscará informarse y tendrá la posibilidad de discutir. Pero luego yo creo que hay quizás algunos cambios institucionales que hay que hacer. Estos temas serían los típicos que debería abordar el Acuerdo Nacional. Claro. Pero el Acuerdo Nacional fue poco a poco devalorándose, en mi opinión personal. Sí. El Acuerdo Nacional fue devaluándose porque se convirtió en una escenografía que convocaba el gobierno cada vez que necesitaba Cuando una tenía foto. crisis. Cuando tenía crisis necesitaba una foto con muchas líderes políticos, lideresas políticas, y entonces convocaban para tomarse la foto. Lo que discutían era insustancial, era la foto lo que importaba. Bueno, quizás sería bueno pensar, se lo sugiero a los compañeros que están en el Acuerdo Nacional, en que el Acuerdo Nacional se convierte en una especie de Banco Central de Reserva para la política. Para la política. Primero que tenga autonomía presupuestaria, porque quien depende de la PCM le obedece a la PCM. Quien paga manda, lo sabemos, ¿no? Por tanto, ahí hay un tema que tiene que ser resuelto. Pero luego que se plantee un plan para que finalmente invirtamos en la construcción de una democracia de calidad. Exactamente. Y por tanto tener una instancia, un espacio en el cual se acumulen, no como ahora 38 políticas que son consenso y que no se aplican. No, necesitamos 5 o 6 temas de envergadura como los que estamos hablando en este momento para poder enfrentar la situación. Es evidente que el dólar tiene dificultades. Cada día hay menos comercio en dólares. Creo que estamos alrededor del 60%. En 1950 era el 100%. Esa moneda va a tener alguna forma de resolver su situación. Hasta ahora han tenido, digamos, el privilegio de tener una tarjeta que ellos mismos señalan cómo funciona, cuándo funciona y cuándo paga. Pero eso va a tener un límite. Este es el tema de fondo. Resolvemos, como en su momento quiso Keynes en las discusiones del siglo XX a comienzos, una cesta de monedas por consenso, o vamos a entrar a una guerra encarnizada en la cual finalmente perdemos todos. Necesitamos discutir el tema. ¿Cuál va a ser el peso del oro en nuestro Banco Central de Reserva? Julio Vera ha dicho hace poco que él no quiere comprar más oro. ¿Por qué? Es evidente que el oro está subiendo de precio, es evidente que el dólar tiene dificultades y que se ha devaluado. Si teníamos 90.000 millones de dólares, ya su valor es 10% menos. Por tanto, estos temas tienen que ser conversados y discutidos. Claro. Como tú dices, un gran consenso alrededor de 4 o 5 políticas. Lo mismo pasa con el tema de la salud y de la educación. O sea, vimos en la pandemia, querido Augusto, vimos en la pandemia un sistema de salud pública que no fue capaz de atender a los peruanos. Y vimos en la pandemia un sistema privado de salud que tampoco pudo atender a los peruanos porque era tan caro que el promedio del peruano simplemente no podía ni soñar pararse en la puerta de una clínica privada. Pero lo vimos porque los que podíamos pagar un seguro privado nos dimos cuenta que en ese momento también nos moríamos por la falta de oxígeno en la clínica privada. Pero la gente pobre se muere por una diarrea en el hospital público. Y sí sabían y están acostumbrados. Ya el COVID era una cosa parte de la rutina. Te mueres porque te mueres por una diarrea en un hospital público. Bueno,
Eso no puede ocurrir. Entonces, eso requiere de verdad un consenso. Y la educación era una cosa, estos proyectos para ver cómo nos entreteníamos desde las casas jugando a la educación a distancia. Perdimos 2 años de educación de los chicos. Que nos va a pasar factura. Claro. Nos va a pasar factura en el momento en que lo necesitemos, porque una formación menos de menor calidad o deficiente claramente, va a pasarnos factura cuando necesite el país una población educada. Va a pasar factura. Y todo nos va a pasar factura. Vamos a pagar esto dentro de 10 años peor de lo que estamos pagando ahora. Por tanto, requerimos que estos temas que son fundamentales se traten y se discutan con seriedad. Salud, sistema único, historia clínica única, claro. Tarifa única. Y arreglar las cosas para que esto funcione. Si tú te enfermas estando en Huancané, claro, o estando en la Sierra de Piura, en Ayabaca, tu historia clínica está al acceso. Claro. Tenemos que digitalizar el Estado para eso. Tenemos condiciones para hacerlo. Tú has hablado de la conectividad. Tenemos una red dorsal de fibra óptica que cubre prácticamente todo el territorio nacional, pero usamos de ella apenas el 7-8%. ¿Por qué? Porque tenemos instancias del Estado capturado por quienes le venden Internet al Estado. No puede ser, pues, porque lo que esté en juego no es solamente si yo tengo más o menos ganancia. Lo que está en juego es la historia, el futuro del país. Hemos condenado a un conjunto de niños y de niñas durante la pandemia de 2 años a tener una deficiente formación. Hoy día, creo que es alrededor del 20% de niños y niñas que en los años que se evalúan son capaces de comprender lo que leen. Y apenas un 10% de niños o niñas son capaces de realizar correctamente operaciones matemáticas. Con eso vamos a ingresar a la economía del conocimiento que ya está desplegada en el mundo. Y la OCDE, ¿cómo vamos a entrar con estos niveles de competitividad que tenemos en el Perú? Y has mencionado la anemia. Esa es una obsesión para mí, la anemia infantil, una obsesión. Tenemos 43.7% de anemia promedio nacional, pero hay regiones en las cuales están 70, por encima del 70%. Claro. Y sabes que, Augusto, así como tienes, no había visto un segmento de tu programa que dice la buena noticia del día. ¿Cuál es la buena noticia en este terreno? Que hemos tenido ya experiencias exitosas en el combate a la anemia infantil. Así. Hay un distrito que se llama Higuaín, en Ayacucho. En el lapso de 1 año, colocaron cifras de anemia infantil por encima del 80%, en cifras de anemia infantil por debajo del 10%. En 1 año. Y la experiencia es premiada por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud. Los autores de esa experiencia tú los puedes tocar, puedes conversar con ellos. De hecho, hemos conversado con algunos de ellos. Y el plan es perfectamente ejecutable a nivel nacional. En 1 año nosotros podemos reducir en todo el país la anemia infantil, esa que va del primer día de nacido a los 36 meses, a dígitos por debajo del 10%. Pero claro, eso requiere ganas de hacerlo, no un presidente que está pensando en cómo se acerca al presupuesto público para enriquecer su bolsillo, sino que esté obsesionado por resolver los problemas del país. Y otra buena noticia, en el país, en el sector salud, tenemos excelente gente. No solo en mi partido tenemos un equipo numeroso en este terreno que ha hecho este plan que tú seguramente has tenido oportunidad de leer, sino tenemos en todos los demás partidos gente excepcional. ¿Qué tenemos que hacer desde el gobierno? Unirlos, claro, como lo hicimos en el Niño Costero del verano del 2017. La oposición, la señora Fujimori, fue a entregar ayuda humanitaria a sus partidarios allá en La Libertad. Se le facilitó todo. Líderes del APRA hicieron lo mismo en Lambayeque. Cohesionamos a todo el país porque la tarea es la que te obliga a la unidad. Y eso es lo que tenemos que volver a hacer. Yo dije quizás un poco petulantemente que antes de que el señor Gareca uniera al Perú en el Mundial de Fútbol de Rusia, nosotros lo habíamos unido en el verano del 2017. Fuimos una sola fuerza. Necesitamos que eso se vuelva a repetir y que el Perú enfrente estas circunstancias complicadas y terribles con vocación, con voluntad de éxito, y podemos salir adelante perfectamente. Somos un país que tiene una población que, pese a su mala educación, sin embargo, tiene una iniciativa, una fuerza de trabajo. La informalidad, que tenemos que reducirla, que tenemos que hacer que mucha gente se formalice. Sin embargo, es un espacio en el cual la gente prefiere trabajar a ser delincuente.
Claro. Y produce, y se meten, y van, y buscan el día a día. No es lo mejor, pero ha sido hasta ahora una válvula laboriosa de escape Pero las para políticas nuestra públicas gente. podrían ayudarlos a potenciar. Por ejemplo, generarles Y ahí, digamos, créditos, Estado y generarles gobierno, créditos a la los altura de la mano, a la altura al alcance de su bolsillo. No los tienen. Hoy día padecemos el sicariato. ¿Hay algún programa bancario, privado o público de generación de créditos para esos que se ven obligados al gota a gota? Eso es parte también del problema. No todo es policial. Sí, claro. Tenemos riesgos en nuestra juventud que está tentada por el delito porque quiere rápidamente tener las zapatillas de esa marca o la camiseta de tal otra. Pero tenemos un programa consistente y fuerte para poder orientar en deporte y en cultura, a nuestros jóvenes y ganárnoslo a una vida buena. Dudamel, el gran director de Sinfónica venezolano, estuvo a punto de ser delincuente juvenil. Sí, y si no es porque el sí, director Abreu de Sinfónica lo descubre, recoge, claro. lo lleva y se da cuenta de que él no tiene que ser instrumentista, que su talento es más bien escuchar el conjunto y dirigir el conjunto, y lo ha hecho hoy día uno de los principales directores de Sinfónica del mundo. Bueno, ¿cuántos Dudamel tendremos hoy día en el Perú? ¿Cuántos? Bueno, tenemos que ir a buscarlos. Y pasa lo mismo con el deporte. No hablamos nunca del deporte. Augusto, nunca hablamos del deporte. Y cuando es deporte, es fútbol. No, pero necesitamos una política nacional de deporte, porque invertir en el deporte... Trabajo en equipo, respetar las reglas. Los finlandeses lo hacen. Los chicos hasta los 6, 7 años juegan. No tienen aprendizaje, no juegan. ¿Y qué hacen cuando juegan? Aprenden reglas, aprenden a trabajar en equipo, aprenden el valor del esfuerzo, aprenden una serie de cosas que luego son virtudes cívicas. Bueno, en nuestro caso no tenemos una política nacional de salud, o tenemos una política nacional de salud, pero no la estamos llevando consistentemente adelante. Todos los peruanos y peruanas deberíamos tener acceso al deporte permanentemente. ¿Sabes por qué? Porque invertir en deporte, en ese tipo de deporte, además del deporte de alto rendimiento y de aquel que nos da satisfacciones cuando hay competencias internacionales, cuando las tenemos, invertir en deporte es invertir en salud. Sin duda. Y en salud mental. Así ya hay informes de la OMS que te dicen, oye, salud mental, haga deporte. Además, por supuesto, del trabajo de nuestros psicólogos y de nuestras psicólogas, ¿no? Porque te quiero agradecer mucho que esa es tu propuesta al país, ese tipo de enfoque de cómo se ejerce la presidencia de la República. Te agradezco mucho que hayas estado en el programa. Te deseo suerte en las 11 semanas que faltan de campaña para la votación en primera vuelta el 12 de abril. Muchísimas gracias. Ha sido Jorge Nieto, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno.